Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, esta reunión de iglesia, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros, gracias por tu Espíritu, Señor, por el cual podemos clamar Abba, Padre. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque podemos adorar tu nombre, Señor, porque podemos declarar, Señor, a los principados, Señor, y a este mundo quién eres tú, Señor, lo que has hecho, Señor, por nosotros y lo que harás cuando vengas, Señor, en tu reino. Te bendecimos, Señor, y llénanos de tu espíritu y de tu gozo en esta hora mientras cantamos a tu nombre, Señor. Canta a través de nosotros, Señor, abre nuestros labios para proclamar tu nombre, Señor, en los cielos y en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivificante, unigénito de toda la creación, unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, eres el admirable, admirable, admirable Señor, eres el Jesús, eres el admirable, admirable, admirable Señor, eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección, eres el admirable, admirable, admirable Señor, eres el admirable, admirable, admirable Jesús, eres el admirable, admirable, admirable Señor, eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre
nombre es admirable, Jesús. Tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Aleluya, Señor. Te damos la gloria, precioso Cristo. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú estás cercano a nosotros. Gracias, Dios, por la revelación de Jesucristo a tu iglesia, precioso Padre Celestial. Y voces, todos cantan, todos se postran delante. Está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo con truenos, relámpagos y voces, todos cantan, todos se postran delante. Está sentado en el trono. Santo, santo, Dios poderoso, hay quien fe, quien es, quien ha de venir. Santo, santo, Dios poderoso, hay quien fe, quien es,
¿quién es? ¿Quién ha de venir? Un trono en el cielo. Hay un trono en el cielo con truenos, relámpagos y voces. Todos cantan, todos se postran delante. Está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo con truenos, relámpagos y voces. Todos cantan, todos se postran delante. Está sentado en el trono. Santo, santo, Dios poderoso, al quien fue, quién es, quién ha de venir. Santo, santo, Dios poderoso, al quien fue, quién es, quién ha de venir. Santo, santo, Dios poderoso, al quien fue, quién es, quién ha de venir. Santo, santo, Dios poderoso, al quien fue, quién es, quién ha de venir. Amén, Señor. Eres digno de recibir la preeminencia en todo, precioso Cristo. Tengo un lugar
nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, avanza en nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. De este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tengo un lugar, Cristo, ya tengo un lugar, Cristo. Es preciso que tú reines en los cielos y en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Amén, Jesús. Amén, Señor. Estamos aquí, Señor, con nuestro corazón dispuesto para que tú reines en nosotros, Señor. Que tú reines en todo nuestro corazón. Te suplicamos que no te detengas hasta obtener todo nuestro corazón, toda nuestra alma. Precioso Cristo, te pertenecemos. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén.
Señor, pedimos que, Señor, pues nos bendigas en este tiempo de meditar tu palabra, de considerar lo que está en las Escrituras. Pedimos que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación y que podamos conocer un poquito más de lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias por lo que estamos viendo de la vida de Salomón, Señor, que es figura del reino que vendrá pronto. Jesucristo, tú eres más que Salomón y sabemos que, Señor, tú establecerás tu reino y nos dejaste, Señor, un ejemplo en el reinado de Salomón para comprender, Señor, cuál será la dinámica en tu reino. Gracias, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver que ya estamos dentro de tu reino. Te bendecimos en esta hora, Señor. Danos gracia para hablar tu palabra y para escuchar también, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 4. Estamos pues hablando del capítulo 4, del capítulo 5 de Primera de Reyes, porque son dos capítulos que nos enseñan cómo será el reino de Jesucristo en el milenio y cómo podemos nosotros hoy, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, el poder disfrutar de estas cosas, recibir como anticipos de aquello que viene pronto. Entonces, todo lo que hemos hablado son cosas que vendrán, pero que no están cerradas para que nosotros el día de hoy podamos disfrutarlas. Entonces, hemos hablado de la alegría, del gozo en el Espíritu que habrá en el reino de Jesucristo, de su señorío, ¿de acuerdo? De todo, pues Él será Señor, será el Rey de Reyes, Señor de Señores, como todos los reyes de la tierra pues se van a someter al reinado de Jesucristo. Habrá algunos que se opongan, pero Jesucristo tratará con ellos de una forma específica de lo que ya hemos hablado. Hemos hablado cómo en este reino también la paz no tendrá límite, habrá seguridad en esos tiempos. Y lo último que estuvimos hablando fue del versículo 29, cómo del 29 y del 30, Primera de Reyes 4, 29 y 30, donde hemos hablado de cómo la sabiduría de Salomón fue superior completamente, en gran manera, a la sabiduría del mundo, aquí representada por los orientales, dice la Escritura, y por la sabiduría de los egipcios. Y hablamos en este sentido. A mí me ha sorprendido mucho este asunto de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo, porque es algo que tiene que ver con nosotros, amados hermanos. De verdad que, de hecho, en estos días estuve leyendo otra vez la carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1 y el capítulo 2, y de verdad que hay más cosas que poder deducir de este asunto en cuanto a la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, la sabiduría que se promueve a través de los príncipes de este mundo, la sabiduría que es del mundo y que, junto con lo que vimos en Santiago, cómo es una sabiduría inspirada por demonios. Y el apóstol Pablo habló esto a Timoteo y dijo que en los últimos tiempos habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, las doctrinas son cualquier tipo de enseñanza, llámese como se llame, que tenga que ver con la sabiduría de este mundo. Entonces, sin duda alguna, Dios pues quiere dotarnos a nosotros, su iglesia, con la sabiduría que desciende de lo alto. Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios, y hemos hablado de esto. Ahora quiero que sigamos un poco avanzando en lo que nos presenta aquí la Escritura, y quiero que vayamos aquí al versículo 31, porque aquí se dice algo interesante. Bueno, es más, vamos a leer del 29 nuevamente al 31 y hablemos un poquito de esto. Dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, dice aquí la Escritura. Entonces, bueno, el versículo 31 habla de algunas personas. Aquí se mencionan
a unas personas, a Etán, a Emán, a Calcol y a Darda. Y bueno, se menciona a ellos en este versículo 31, pero a diferencia del versículo anterior, del 30, donde hemos visto que Dios dotó a Salomón de una sabiduría en gran manera superior a la sabiduría de este mundo, bueno, en el versículo 31 podemos leer de hombres que también compartían una sabiduría muy especial. Nada más que pasan los churros, ¿no? Que me desconcentran. El versículo 31 nos habla de estos hombres y podemos ver que estos hombres que se mencionan en el versículo 31 compartían parte de esta misma sabiduría que tenía Salomón, una sabiduría celestial, en menor grado, porque aquí dice que Salomón fue más sabio que todos los hombres, no ha habido más sabio que Salomón, a excepción de Jesucristo, y Jesucristo es el verdadero Salomón, pero detrás de Salomón realmente no ha habido otro hombre más sabio que él, a excepción de Jesucristo, por supuesto. Pero estos hombres del versículo 31, aunque en menor grado, compartían junto con Salomón la misma sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto, esta sabiduría celestial por parte de Dios, y era pues una sabiduría que procedía de lo alto, distinta a la sabiduría del mundo, como ya vimos en el versículo 30. Así que Salomón, nos dice este versículo 31, no era el único sabio en la tierra, o sea, había más gente sabia, aunque estos hombres lo más probable es que vivieron en otra época, pero es interesante que aquí se mencionen porque fueron hombres realmente destacados en cuanto a la sabiduría que tenían de Dios, estos hombres. Así que el hecho de que aquí se mencionen a estos hombres nos indica que a través de la historia siempre ha existido muchas personas, han existido muchas personas que tienen sabiduría por parte de Dios. Hasta el día de hoy hay mucha gente, Dios ha dotado a muchísima gente dentro de su iglesia, gente sabia, amados hermanos. Y la idea de Dios es que esta sabiduría que desciende de lo alto no sea como solamente para 1, 2 o 3 personas, sino la sabiduría de Dios está abierta para toda su iglesia. O sea, no es de que Dios tenga favoritos y a ti sí te doy sabiduría y a ti no, sino que Dios quiere dotarnos a todos, a toda su iglesia, a su iglesia universal. Dios la quiere dotar con esta sabiduría que desciende de lo alto. Y leímos también cómo Santiago dijo, bueno, si tú tienes falta de sabiduría, pues pídela a Dios. Y Dios no va a negar el darnos la sabiduría que necesitamos. Entonces, Dios está a favor de que seamos gente sabia, no según este mundo, porque acuérdense que el apóstol Pablo dijo algo bien tremendo ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, me parece que es el versículo 5 o en el 4, donde dijo que, dice que nuestra fe puede llegar a estar fundada en la sabiduría humana. Eso es algo muy, muy fuerte que menciona la Escritura. O sea, Dios no quiere que nuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de los príncipes de este mundo, en una sabiduría inspirada por demonios. Dios no quiere eso. Dios quiere dotarnos con la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, el hecho de que en el versículo 31 se mencionen a otros hombres aparte de Salomón, nos indica que Dios a través de la historia ha tenido a gente sabia. Y Dios quiere seguir encontrando a gente sabia en estos tiempos. Ahora tú puedes revisar tu propia vida y decir, pues yo no soy sabio ni tengo una pizca de sabio. Pero eso no significa que no puedas llegar a ser sabio, porque el apóstol Santiago dijo que si no tenemos sabiduría, la pidamos a Dios, ¿de acuerdo? Entonces Dios quiere darnos sabiduría, quiere que seamos una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia con inteligencia espiritual, con un discernimiento para poder juzgar las cosas que están sucediendo en este mundo, ¿de acuerdo? Entonces Dios quiere dotar y Dios no tiene cerrada esta puerta para nadie de su iglesia, ¿de acuerdo? La sabiduría que procede de parte de Dios. Entonces podemos ver que aparte de Salomón también han existido otras personas muy sabias a través de la historia.
Algunas son sabias según este mundo, ya lo vimos en el versículo 30, había gente sabia en el oriente, en los orientales, y gente sabia en Egipto, y estos representan la sabiduría del mundo, pero también hay gente sabia por parte de Dios. Entonces son polos opuestos, la sabiduría del mundo y la sabiduría que procede de lo alto. Y Dios siempre ha dotado a través de la historia a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchas familias con una sabiduría de Dios, la sabiduría celestial. Ahora, en este versículo 31 nos dice que Salomón fue más sabio que todos los hombres. Es lo primero que inicia diciendo este versículo. Así que aquí inicia este versículo 31. Aún fue más sabio que todos los hombres. O sea, otra vez este versículo 31 refuerza que Salomón fue el más sabio, y dice aquí, el más sabio de todos los hombres, ¿sí? Que todos los hombres. Entonces sabemos que Salomón es una figura, es una ilustración que nos muestra al verdadero Salomón, que es Jesucristo. Jesucristo es mayor, es más que Salomón. Entonces aquí podemos ver a Cristo, porque Cristo es más sabio que todos los hombres, pero en su tiempo Salomón fue el hombre sin duda alguna más sabio sobre la tierra, el más sabio de todos los hombres. Y luego dice, más que Etán, que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Bueno, lo primero que vemos en este versículo es que vemos que se nos sigue indicando que Salomón era el más sabio de todos los hombres. Entonces esto lo tenemos que subrayar, porque Salomón fue el hombre más sabio de todos los hombres, dice aquí la Escritura. Y después se menciona a otras personas sabias, ¿sí? A Etán, a Emán, a Calcol y a Darda. Bueno, esto nos revela a Cristo, amados hermanos, nos revela completamente a Cristo esta primer parte del versículo 31. ¿Por qué nos revela a Cristo? Porque nunca habrá alguien más sabio que Él, o sea, que Cristo. Nunca. Aunque Dios nos dote de sabiduría, ¿sí? De todas maneras, tenemos que saber que Cristo siempre será más sabio que cualquiera. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, versículo 24, en la segunda parte, el apóstol escribe y dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Cristo es la expresión de la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría, Jesucristo. Entonces, aunque haya mucha gente sabia dentro de la iglesia llegue a ser sabia, jamás será más sabia que Cristo, porque Cristo es la sabiduría misma de Dios. Cristo es la expresión de la sabiduría, amados hermanos. Si nosotros leemos los evangelios y vemos todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo hizo, los lugares que visitó, las cosas en las que Cristo no fue comprendido por sus apóstoles, no fue comprendido por los judíos, no fue comprendido por la religión de aquel tiempo. De todas maneras, todo eso nos ilustra la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Así que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos revelan la expresión de la sabiduría de Dios en esta tierra. Todo, absolutamente todo lo que hizo Cristo fue sabio, fue la expresión de la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que por ejemplo, para la gente natural, el hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu de Dios, es aquel que no tiene a Cristo como Señor, y entonces solamente se deja dominar por sus pensamientos, por sus emociones, por su alma. Y ese tipo de personas pues no pueden entender la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se ve expresada en Cristo. Entonces es una locura, ¿sí?, para la gente que no es espiritual, pensar que la sabiduría de Dios tuvo que ver con que Dios se hiciera hombre, como tú y yo, con un cuerpo débil como el nuestro, pero Jesucristo jamás pecó. Entonces para la gente del mundo es incomprensible, de hecho no lo creen, piensan que es un cuento de hadas o una película o una narración, un libro que habla de ciencia ficción. ¿Cómo que Dios se hizo un hombre y luego murió en la cruz y resucitó? ¿Cómo es eso de la resurrección?
Y para muchos hombres es una locura el hablar de la resurrección y no pueden llegar a comprenderlo. ¿Por qué? Porque son, según el apóstol Pablo, es el hombre natural que no tiene el Espíritu de Dios y no comprende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, dice Pablo, se han de discernir espiritualmente. Entonces, vemos que todo lo que realizó Jesucristo fue sabio, amados hermanos, todo. El ir a la cruz, el sanar a los enfermos, echar fuera demonios, predicar en lugares que aún sus discípulos, para ellos era incomprensible, ¿no? ¿Me es necesario ir a Samaria? Señor, judíos y samaritanos no nos llevamos. De hecho, nos caen gordos y hablar a alguien en relación a un samaritano es una ofensa. Decirle samaritano, sí, es una ofensa. Entonces, ¿cómo tú dices que te es necesario ir a Samaria? Y luego nos pides que vayamos a buscar de comer, regresamos y te encontramos hablando con una mujer. Luego, Señor, come. Bueno, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ellos pensaban, Señor, ¿será que alguien ya le trajo de comer? O sea, aún las cosas incomprensibles, amados hermanos, para sus propios discípulos en aquel momento, era la sabiduría de Dios, amados hermanos. Todo lo que los evangelios nos narran fue la expresión de la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es Jesucristo. Entonces vemos que no puede haber nadie más sabio que Cristo. Entonces en este versículo 31, cuando se nos dice que fue Salomón más sabio que todos los hombres, esto nos revela a Cristo. ¿Por qué? Porque no habrá más sabio que Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, el hecho de que Cristo sea la sabiduría de Dios, pues no significa que sea la única sabiduría. O sea, porque Dios dota a su iglesia de la sabiduría, de Él mismo, porque Él es la sabiduría y dota a su iglesia de esta preciosa sabiduría. Entonces, lo que podemos darnos cuenta con este versículo 31, donde se menciona que Salomón era más sabio que todos los hombres, pero después se da una lista de hombres, de personas que eran sabias, nos indica que habrá gente sabia en toda la historia, amados hermanos. En toda la historia de la humanidad, siempre Dios ha levantado a gente sabia, pero nunca han superado la sabiduría de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, qué interesante, amados hermanos, que en este tiempo Dios está dotando a su iglesia de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y esta sabiduría, pues la adquirimos al estar en contacto constantemente con nuestro Dios a través de su palabra. Bueno, ahora fíjense bien, cuando se compara la sabiduría de Salomón con la de Etán, Emán, Calcol y Darda, no se tiene la intención en este versículo 31 de hacer menos a estas personas que se mencionan en este versículo. O sea, no es así como que, ay, Salomón fue el más sabio de todos los hombres sobre la tierra. Y después se da una lista de estos personajes, Etán, Emán, Calcol y Darda, y se les menciona como para hacerlos menos. Como, pobrecitos, pues ellos sí eran sabios, pero menos que Salomón. O sea, no es la intención al citarlos en este versículo 31. Más bien, la intención del Espíritu de Dios al mencionar a estos hombres en este versículo 31 y compararlos con la sabiduría de Salomón, no es hacerlos menos, más bien resalta la sabiduría, amados hermanos, la sabiduría celestial en otras personas. Entonces, la intención no es menospreciar, la intención no es hacer a un lado, la intención no es decir, pues estos sí tenían sabiduría, pero menos. No, o sea, no es la intención aquí de la Escritura, es todo lo contrario. Más bien, aquí se está resaltando, amados hermanos, la sabiduría celestial en otras personas. No solo existe la sabiduría de Salomón, sino también la sabiduría con la que Dios ha dotado a muchos otros hombres y mujeres. O sea, cuando utilizo la palabra hombres estoy siendo incluyente. Entonces, aquí no se está haciendo menos a Emán, a Etán, a Calcol y a Darda. No se está haciendo menos a ellos. Simplemente se está registrando el hecho de que Dios dota
de su sana sabiduría a muchas otras personas, a muchas otras. Claro que nadie llegó a ser tan sabio como Salomón, claro que sí. ¿Por qué? Porque Salomón tipifica a Cristo, por esa razón. Pero no significa que no hayan existido otras personas, otra gente, también con mucha sabiduría por parte de Dios. Entonces, por lo menos aquí se nos menciona a estos hombres. Fíjense, aquí son 4, más Salomón 5, más Mahol, 6 personas muy sabias todas ellas. Todas, absolutamente todas ellas eran personas muy sabias. Entonces, es muy importante recalcar esto del versículo 31. No es que a estos hombres que se citan en el versículo 31 se les esté menospreciando, se les esté minimizando, no, para nada. Esa no es la intención de este versículo, todo lo contrario, es exaltar la sabiduría de Dios para que nos demos cuenta que hay muchos hombres, muchas mujeres, muchas familias llenas de la sabiduría de Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, Dios desea que todos seamos sabios, amados hermanos. Proverbios 8 es un ejemplo muy claro, ¿no? Podemos leer los primeros versículos, cómo la sabiduría clama para decirle a cualquier simple: ven y aprende de mí sabiduría. Y entonces Dios desea que todos lleguemos a ser sabios. Vamos a Proverbios capítulo 1, aunque en el 8 también se registra prácticamente lo mismo que vamos a leer en el capítulo 1, pero vamos a enfocarnos ahorita en el 1. Proverbios 1, del 20 al 23, leamos lo que dice aquí la Escritura, porque esto nos revela cuál es la intención de Cristo como poder y sabiduría de Dios para nosotros los hombres. Que seamos llenos de esta sabiduría, que recibamos esta sabiduría. Hermanos, si tienen calor pueden prenderles ventiladores, adelante. Bueno, dice aquí Proverbios 1, 20 al 23, dice: la sabiduría clama en las calles. Entendamos que Cristo es la sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el que clama? Es la sabiduría. Dice, clama en las calles. Esta palabra clamar también se traduce como gritar. Fíjense, Cristo como poder de Dios, como sabiduría de Dios, está clamando, está gritando, ¿de acuerdo? En las calles. O sea que la sabiduría de Dios no es privada solamente para un grupo de personas. Nosotros ya tenemos algo mucho poco regular de esta sabiduría del cielo, pero aún Jesucristo quiere que la gente del mundo se acerque a Cristo, le reconozca como Señor y Salvador, que se arrepienta de sus pecados y entonces pueda escuchar la sabiduría de Dios, deje la sabiduría de este mundo y sea sabio según Dios. Bueno, aquí dice que la sabiduría clama o grita en las calles, ¿sí? Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Estos dos versículos nos dejan ver cómo Dios quiere que todos los seres humanos sean sabios. Lógicamente en este tiempo no se va a poder lograr esto. Por eso les digo que lo que estamos viendo en Primera de Reyes capítulo 4 es una ilustración del reino milenario. Porque en el reino milenario recordemos que la sabiduría de este mundo no va a tener lugar. Cuando hay alguna persona con alguna idea suya, con alguna opinión suya, entonces se le va a decir: a ver, tu opinión está fuera de lugar, alíñate a los caminos del Señor y arrepiéntete. Y entonces se recibirá la sabiduría de parte de Dios. Pero en estos tiempos no, amados hermanos, en estos tiempos aún mucha gente no es para nada sabia o tiene una sabiduría conforme a este mundo, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que nos está enseñando la Biblia en estos dos primeros versículos de Proverbios 1, versículo 20-21, es que la sabiduría que es Cristo está clamando o está gritando, ¿sí? Donde hay mucha gente, donde hay cantidad de gente, donde hay lugares donde está llena la gente, porque aquí se habla de las calles, de las plazas y de los principales lugares de reunión. O sea, en los lugares donde hay mucha gente, Dios está clamando, está gritando como sabiduría de Dios. Está emitiendo su voz, está levantando la voz, está gritando para que todos aquellos que son simples puedan acercarse a Él y recibir de su sabiduría. Dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Luego el versículo 22 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Hemos hablado anteriormente que esta palabra simple pues significa
seducible, una persona que fácilmente puede ser seducida por cualquier cosa. Y esta palabra simple también significa que es una persona que puede ser fácilmente engañada y que ignora muchas cosas. También se traduce como tonto, o sea, es una palabra fuerte. Y en este versículo 22 se utiliza 2 veces. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Dice, y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. En este versículo podemos ver a 3 tipos de personas a las cuales la sabiduría les está hablando constantemente a gritos. Con voz en cuello les grita, les dice, ¿hasta cuándo amarán la simpleza? Fíjense, esto es muy grave. Amar la simpleza, amados hermanos. Que haya gente en este mundo que ame, el engaño, que ame las cosas tontas de la vida. Hay gente así. Dice la Biblia que ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? O sea, gente que puede amar lo tonto que hay en esta vida. Es increíble, amados hermanos, de verdad, miren, por ejemplo, hay tantos programas de televisión, de la televisión abierta, ¿no? De Televisa, de TV Azteca, sobre todo en la mañana. En la mañana, yo no sé a qué hora empiecen esos programas, si a las 10 o a las 11 de la mañana. Para empezar, qué deprimente ver televisión en temprano. Pero bueno, si sumado a esto le pones estos programas de televisión azteca o de Televisa, donde hablan de artistas y de sus conciertos y puras cosas chistosas, o sea, son puras cosas tontas, hermanos, de verdad. O sea, si somos espirituales, juzgamos las cosas y nos damos cuenta que ese tipo de programación es para gente tonta, de verdad. De hecho, muchos sabemos que los mexicanos hemos sido educados por la televisión, hermanos, por Televisa principalmente. Y es algo muy lamentable, pero es la verdad. O sea, ¿cuántas generaciones o cuántas familias han sido educadas a los pies de una televisión y de una televisora específicamente? Muchos. Y luego zafarte de esas cosas es bien difícil. Ahora tú vas a decir, ¿cómo sabes de esos programas de la mañana? Bueno, lo sabes, hermanos. O sea, por ejemplo, yo nunca he visto un video de TikTok, pero he leído. He leído a quién va dirigido TikTok, cuál es la pretensión, cuál es el margen de personas a las que va enfocado y lo que quiere lograr con ese tipo de personas, jovencitos y adolescentes. Entonces, jamás he visto un video de TikTok, pero sé de lo que se trata, ¿de acuerdo? Entonces, no piensen que he visto esos programas de la mañana de televisión. Lo estoy poniendo como ejemplo porque hay gente, amados hermanos, que aman lo tonto de esta vida. O sea, qué deprimente, pero es la verdad. Entonces, y la sabiduría está en contra de eso. Al contrario, dice, o sea, deja esa tontería y deja de amar lo tonto. Deja de amar aquello que te seduce, aquello que te hace ignorante. Porque es la verdad, amados hermanos. O sea, esos programas de Chespirito y todo ese rollo, de veras, eso era pura tontería y era para fomentar la ignorancia en nosotros. No nos sintamos orgullosos, hermanos, de ese tipo de cosas, ¿no? Aunque Maradona tenía como ídolo a Chespirito, eso no significa que estemos orgullosos nosotros de eso. Y que en Argentina y en Chile estaban también fascinados por la televisión mexicana en aquellos tiempos y sus telenovelas y todo este rollo. Eso no es para sentirnos orgullosos y decir, ¡ay, qué buena onda la televisión mexicana! Al contrario, qué vergüenza, la verdad. Bueno, el punto es que aquí la sabiduría habla de ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Dice, y los burlones desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Luego dice el versículo 23, vuélvanse a mi reprensión. Dice, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Qué tremenda diferencia entre lo que
lo que podemos encontrar en este mundo como sabiduría y lo que podemos encontrar con la sabiduría. La sabiduría lo que quiere es que nos volvamos a su reprensión, es decir, que corrijamos nuestra vida, que nuestro razonamiento sea diferente, que podamos recibir aún su amonestación y su castigo si es necesario, pero para que dejemos de amar la simpleza, para que dejemos de ser burlones y gente insensata. Entonces dice, vuélvanse a mi reprensión. Y cuando aquí la sabiduría está hablando de reprensión, está hablando de las cosas que tienen que corregirse en nosotros, de la modificación de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos. Por eso el apóstol Pablo dice, transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Eso es volvernos a la reprensión de la sabiduría, recibir su amonestación, que a veces nos cuesta mucho trabajo. Y aún su castigo, dice, bueno, a eso se refiere esta palabra reprensión. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Primera de Corintios capítulo 2 relaciona la sabiduría de Dios con el Espíritu Santo de Dios, que escudriña lo profundo del corazón de Dios para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha reservado, lo que Dios nos ha otorgado. Entonces, ¿cómo el derramamiento del Espíritu de Dios tiene que ver con la sabiduría? También según Primera de Corintios capítulo 2. Y dice, y les haré saber mis palabras. Esta palabra palabras también se traduce como pensamientos. Entonces Dios quiere esto, amados hermanos, que podamos volvernos a su reprensión, a la reprensión de la sabiduría que está clamando, que está gritando para que dejemos la simpleza, para que dejemos el ser burlones y de ser gente insensata. Y entonces Dios comienza a derramar su espíritu sobre nosotros y nos haga saber sus palabras y sus pensamientos. Por consecuencia, ser gente sabia. Bueno, Dios tiene este interés de que nosotros podamos ser gente sabia. Y lo vemos en el versículo 31. El versículo 31 habla de Salomón, pero también habla de otros hombres, de otras personas que también compartían la misma sabiduría celestial que tenía Salomón. Probablemente en menor grado que Salomón, pero no dejaba de ser una sabiduría celestial adecuada para el tiempo en el que vivieron. Estos hombres, Darda, Calcol, Emán y este hombre, Etán. La sabiduría que se requirió en el tiempo que ellos vivieron, Dios los dotó de esta sabiduría. ¿Qué sabiduría necesitamos en este tiempo? Dios nos la quiere dar. La sabiduría con la que la iglesia necesita ser equipada para enfrentar la sabiduría de este mundo. Entonces vemos esto en la Escritura. Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros para hacernos conocer sus palabras y sus pensamientos y hacernos gente sabia. Sabia según Dios, no según este mundo. Porque aún Pablo hablaba de cómo Dios escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. Entonces, para el mundo, amados hermanos, para el mundo, nuestra sabiduría, la sabiduría del cielo, va a ser una sabiduría que muchos van a decir, pues eso es una necedad. O sea, tú dices ser sabio, y no es que nosotros estemos diciendo soy sabio, sino que se expresa esta sabiduría de Dios. Pero dice la Escritura, en el versículo 27 de Primera de Corintios 1, 27, dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a los sabios. Fíjense, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es que para el mundo también nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios, será algo necio para el mundo. O sea, voy a poner otra vez el ejemplo del que hemos estado hablando anteriormente. Si tú en estos tiempos dices, Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer, la sabiduría de este mundo te va a decir, eres un necio. Pero Dios escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. Entonces, aunque la gente y el mundo nos consideren necios, es la sabiduría de Dios, y si algo Dios tiene
de insensato, dice aquí la palabra de Dios, es más sabio que la sabiduría de los hombres, la sabiduría de este mundo. Entonces, los hombres se van a referir a la iglesia en este sentido, que nuestra sabiduría es necedad. Nos van a decir, son unos necios. Lo que la iglesia habla, lo que los cristianos dicen es una necedad. Pero Dios, amados hermanos, escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio del mundo. Entonces, no nos extrañe que la gente nos diga, es que eres un necio. No es así. Porque la gente del mundo, amados hermanos, acuérdense que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Entonces, lo que es la sabiduría de Dios, pues va a ser incomprensible para muchos de ellos, pero sabemos que Dios quiere dotarnos a nosotros con esta preciosa sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, para el mundo, la sabiduría de Dios será necedad y también será locura. Bueno, entonces vemos aquí esta situación. Entonces, regresando a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31, vuelvo a repetir esto. El hecho de que se mencionen a otras personas aparte de Salomón nos indica que Dios ha dotado de mucha sabiduría a otros hombres a través de la historia, y esto nos deja ver que Dios quiere seguir dotando a su iglesia, equipándola de sabiduría del cielo. Y estos hombres, en la época donde vivieron, Dios los dotó con la sabiduría que se necesitaba para confrontar la sabiduría de este mundo. De igual manera hoy, Dios quiere dotarnos a nosotros con la sabiduría que proviene de Dios para que, como leímos en un proverbio, ¿no? ¿Cómo decía este salmo? Que al necio que no lo dejes como que se crea sabio en su propia opinión o en su necedad, ¿sí? Sino que al necio le confrontes. ¿Qué versículo era ese? No me acuerdo, la verdad. No lo apunté aquí, pero bueno, hay un proverbio ahí donde habla de esto. Bueno, ahora, fíjense bien, es muy probable que estos hombres del versículo 31, Etán, Emán, Calcol, Darda, fueran hermanos, es decir, miembros de una sola familia. Porque aquí se cita, amados hermanos, al padre de ellos, dice hijos de Maol. Entonces, Etán es raíta, Emán, Calcol y Darda, dice hijos de Maol. Entonces, es muy probable que estos hombres formaran parte de una sola familia, ¿de acuerdo? Es muy probable. De hecho, hay comentarios en este sentido que es muy probable que todos estos hombres que se citan en este versículo 31 fueran hermanos, hijos todos de Maol, dice aquí la escritura. Dice más que tan Erraíta, Emán, Calcol, Darda, hijos de Maol. Entonces, al parecer estos hombres eran miembros de una sola familia, según podemos entender aquí en la escritura. Ahora, esto es muy interesante por una razón, amados hermanos, porque el nombre Maol es muy interesante en la Biblia. Maol significa hijos de danza o hijos del canto. También significan dar vueltas. Eso significa Maol. Entonces, la frase hijos de Maol es interpretada por algunos como referencia, escuchen bien, a un grupo especial de músicos. ¡Qué tremendo! Estando su sabiduría relacionada con una gran habilidad musical, poética, ¿sí? Especialmente para escribir salmos. Esto es súper interesante, amados hermanos, porque lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que esta familia era una familia sabia y era una familia que tocaban instrumentos musicales, que cantaban, que danzaban, que tocaban algún instrumento musical, pero también escribían cosas poéticas y podían llegar a escribir salmos. ¡Qué increíble familia!
una familia sabia, dotada de habilidad musical para cantar, para danzar, para escribir, todo enfocado a nuestro Dios, todo absolutamente enfocado a nuestro Dios. Entonces esta expresión o esta frase, hijos de Mahol, nos indica muchísimo, amados hermanos. Y esta frase, insisto, es interpretada como referencia a un grupo de personas que eran músicos, pero eran sabios. Eran sabios, amados hermanos, porque la música se relaciona aquí con la sabiduría, y tenían habilidad para cantar, para danzar, para escribir, para cantar, para todo esto, para tocar un instrumento musical, y todo lo hacían con sabiduría. Qué impresionante es esto. Entonces, de hecho, esta expresión hijos de Mahol tiene una relación con lo que dice el Salmo 150, específicamente el versículo 4, pero vamos a leer, son 6 versículos este salmo, el último salmo, el 150, vamos a leer del 1 al 6, pero vamos a prestar atención al versículo 4. Dice aquí Salmo 150, del 1 al 6, dice, alaben a Dios en su santuario, alábenle, dice, en la hermosura, alábenla en la magnificencia de su firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle a son de bocina, alábenle con salterio y arpa. Versículo 4, alábenle con pandero y danza. ¿De acuerdo? Esto hace referencia a los hijos de Mahol. Con pandero y danza, dice, alábenle con cuerdas y flautas. Y sabemos que la alabanza tiene que ver también con la voz. Entonces, en este versículo 4 hay una relación con estos hijos de Mahol. ¿Por qué? Porque Mahol, insisto en esto, significa hijos de danza o hijos del canto, personas que dan vueltas y tocar la flauta. Entonces, los hijos de Mahol eran un grupo de músicos con mucha sabiduría de Dios, que tenían habilidad para tocar a Dios, o sea, para tocar una alabanza, una adoración a Dios, ministrarle a Dios a través de cantarle, a través de tocar un instrumento musical, a través de danzar, pero también escribir. O sea, escribían salmos, escribían poemas, y seguramente a todo esto le ponían notas musicales y comenzaban a cantar y adorar a nuestro Dios. Qué impresionante familia esta de Mahol. Entonces, podemos ver esto. Bueno, terminaré el Salmo 150, versículo 5. Dice, alábenle con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jah, aleluya. Entonces, vemos que esta familia, amados hermanos, era una familia dotada de una sabiduría celestial muy especial. Pero fíjense, por eso les digo, amados hermanos, que los tiempos de alabanza no son tiempos que se le ocurrió a cualquier persona. Decir, pues, en lo que van llegando los hermanos, que tal vez se les hizo tarde llegar puntuales, pues, ¿qué les parece si, ya sé, tengamos un tiempo de cantitos? ¿Qué les parece? Un tiempo de cantitos para que la gente ahí se vaya acomodando sus lugares, para que la gente, mientras llegan otros, y después ya se dé lugar a la predicación de la palabra. No, amados hermanos, la alabanza es algo que está en el corazón de Dios. De hecho, estamos leyendo Apocalipsis, ¿sí o no? Nuevo Testamento. Apocalipsis 4 nos habla de una adoración a Dios día y noche. Día y noche se le alaba a nuestro Dios. Pero lo más impresionante de ese capítulo 4 es que nosotros aquí en la tierra, hoy mismo, en este momento, podemos conectarnos con esa alabanza y con esa adoración que se le rinde al que está sentado en el trono y al Cordero. Y cada vez que nosotros, amados hermanos, tenemos un tiempo para adorar a nuestro Dios, para cantarle, para exaltarle, para tocar un instrumento musical, para levantar nuestra voz, para escribir lo que Él nos está dando, ¿sí? Estamos llenándonos de sabiduría. El cantar a Dios es algo muy sabio, amados hermanos. El tomar tiempos, como Dios nos ha dado la gracia en esta iglesia local, pues ya vamos a cumplir 9 años, para que 9 años, aunque sean 2 o 3 días a la semana, estemos cantándole al Señor en un tiempo de oración, ¿sí?
donde cantamos al Señor, donde cantamos su palabra, amados hermanos, eso nos está haciendo sabios. Porque no nos hemos dado cuenta, amados hermanos, pero la sabiduría de Dios también se adquiere de esta manera, cantándole, alabándole, tocando un instrumento musical, escribiendo. Tal vez yo no sé tocar nada más que la puerta, eso sí soy muy bueno, o el timbre. Pero, ¿qué tal escribir de pronto lo que Dios te da? Dice, muchas canciones, por ejemplo esta última que cantamos hace un momento, fue una canción que salió en el conjunto de varios sets de tiempos de oración que hemos tenido aquí en la iglesia local. Entonces los muchachos se dieron a la labor de escribir algunos cánticos que comenzamos nosotros a declarar aquí en un tiempo de oración. Y comenzaban a cantar estos coros y después los unieron, les pusieron música y tenemos una canción que Dios nos ha dado, amados hermanos, y eso nos ha vuelto sabios. Dios nos hace sabios. Cuando estás en un tiempo de oración con la iglesia y estamos cantando la palabra de Dios, eso nos vuelve sabios, porque de pronto, amados hermanos, esta ha sido mi experiencia. Hablo de mi experiencia. Cuando yo escucho los cánticos que están sacando los hermanos, siempre complementan muchas cosas de las que les estoy compartiendo, por ejemplo, aquí. Se complementan y aparte cosas que yo no había visto, de pronto me son reveladas. Digo, eso no lo había comprendido como lo están cantando, o no lo había comprendido como lo están orando, porque hay algunos hermanos que oran y otros tocan, pero aún el hermano que ora, Dios lo está capacitando con una sabiduría que desciende de lo alto, amados hermanos. Entonces, la casa de oración, la iglesia es la casa de oración, no son dos cosas distintas, ¿sí? Porque a muchos les genera conflictos y quieren separar una cosa de la otra, pero la casa de oración es la iglesia, ¿de acuerdo? Y en el practicar la casa de oración, en el estar cantándole y ministrándole a nuestro Dios, cantando la palabra de Dios, no nos estamos dando cuenta, amados hermanos, que Dios nos está capacitando con una sabiduría que desciende de lo alto. Una sabiduría que trasciende la sabiduría de este mundo. Es más, es una sabiduría tan especial con la que Dios está dotando a su iglesia en este final de los tiempos, que supera aún a la misma cristiandad. En serio. Entonces, es muy interesante que en el mundo, en todo el planeta Tierra, Dios está levantando casas de oración aún en los lugares más complicados, por ejemplo en China. En lugares donde el evangelio es difícil, Dios está levantando casas de oración en Egipto, en otros países, donde se adora al Señor. Y hay lugares donde sabemos que Dios ha derramado gracia para que estén las 24 horas orando y cantando y ministrando y tocando instrumentos y escribiendo y declarando la palabra de Dios, ¿sí? Las 24 horas del día, todos los días. Yo creo, amados hermanos, que esta sí es una meta por parte de Dios. Cuando estaba viendo esto, me daba cuenta, amados hermanos, que sí es una meta por parte de Dios el que la iglesia cubra muchos tiempos de oración en el día, muchos. Y miren, gracias a Dios, Dios está cumpliendo sus metas, porque tal vez nosotros tenemos un tiempo de oración, supongamos los lunes a las 6 de la tarde, pero habrá otra iglesia en Argentina donde estén orando de 7 a 8, y habrá otra en Colombia que de 9 a 10, y habrá otra iglesia tal vez en Rusia o no sé, en China, que estén de 4 a 5 de la tarde. O sea, la adoración a Dios en el planeta Tierra, amados hermanos, se está llevando a cabo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hay casas de oración específicamente que conocemos donde ya una sola casa de oración, una sola iglesia local puede cubrir muchísimas horas al día de estar orando sin cesar, de estar cantándole a Dios, de estar tocando instrumentos musicales, profetizando, ¿sí? Con los instrumentos musicales. Porque el profeta Samuel era un hombre, acuérdense que Samuel, ¿sí? Ese profeta era profeta, sacerdote y juez, o sea, ocupaba un lugar de gobierno en la nación de Israel, pero estaba a cargo de profetas, y estos profetas eran músicos. David fue rey, y acuérdense que ellos habitaban en un lugar, ¿sí?
se me fue el lugar donde estaba este Samuel con un grupo de profetas, y cuando David se fue a refugiar a ese lugar, recordemos que Saúl mandó a una compañía de personas para prender a David, y cuando llegaron, estas personas fueron llenas del Espíritu de Dios y comenzaron a profetizar, porque en ese lugar este Samuel estaba a cargo de un grupo de profetas, pero cantaban y tocaban instrumentos musicales ministrándole a Dios. Saúl mandó otro grupo y pasó exactamente lo mismo. Creo que mandó un tercer grupo y sucedió exactamente lo mismo, hasta que dijo Saúl: ¿de qué se trata esto? Y llegó a ese lugar y comenzó a profetizar otra vez Saúl. ¡Qué tremendo! David era un músico, lo sabemos, el dulce cantor de Israel. Y este hombre fue contratado, ¿sí?, por el reino de Saúl para ministrarle a Saúl, que estaba endemoniado. Y cuando este David comenzaba a tocar, ¿sí?, el arpa, tocaba el instrumento musical, entonces Saúl podía tranquilizarse un poco y este espíritu que le atormentaba lo dejaba en paz. Es decir, que cuando tú y yo estamos ministrándole a Dios con alabanza, con cánticos, con instrumentos musicales, no solamente profetizamos, amados hermanos, sino aún muchas cosas en el ámbito espiritual se tienen que someter a los cánticos, a la palabra profética, a los instrumentos musicales que tocamos, amados hermanos, ministrándole al Señor. Los principados y las potestades se tienen que sujetar, se tienen que relajar. Ya no pueden seguir con sus fechorías, ya no pueden seguir seduciendo a mucha gente en este mundo. Qué importante es redoblar nuestro ánimo, amados hermanos, para seguir insistiendo, estando aquí los tiempos que tenemos para orar como iglesia. Y aún en los tiempos de alabanza que tenemos aquí, no llegar y ser gente indiferente, no llegar y sentarte, no llegar y estar viendo por todos lados, no llegar y estarte preocupado que tengo calor o que tengo frío, sino meterte en la adoración con la que se está ministrando al Señor y formar parte de esta adoración celestial que se le está rindiendo a nuestro Señor. Y esto nos constituirá en personas sabias. Entonces, más allá, amados hermanos, de inscribirnos a un instituto bíblico para conocer mucho la Biblia y para que nos den una credencial o un diploma o un curso que nos acredite como pastores o como evangelistas o como apóstoles o como profetas, no hay nada mejor, amados hermanos, que nos prepare para ser sabios que el adorar a nuestro Dios, que el cantarle, que el poder ministrarle con instrumentos musicales. Qué increíble. Porque ahora entiendo, amados hermanos, por qué Dios insiste tanto en los tiempos de oración. Porque sin darnos cuenta, Dios está capacitando a su iglesia con la sabiduría del cielo, a través de cantarle, de tocar instrumentos musicales, de estar profetizando en estos tiempos, en los tiempos de oración, ¿sí? Nos están capacitando, Dios nos está dotando de mucha sabiduría, amados hermanos, para confrontar la sabiduría de este mundo. Porque al final de los tiempos, pues esta sabiduría, amados hermanos, pues va a querer tomar el dominio absoluto de todo el mundo. Pero Dios nos está capacitando a todos nosotros con una sabiduría celestial y podemos nutrirnos de ella de muchas formas, leyendo la Biblia, reuniéndonos como iglesia, pero Dios está despertando a su iglesia en este sentido para poder reunirnos como iglesia en tiempos en los que le cantamos a Dios y tenemos instrumentos musicales y podemos hasta danzar, amados hermanos. En los tiempos de alabanza puedes dar unos brinquitos de gozo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Podemos danzar delante del Señor, tenemos la libertad para hacerlo. Podemos de pronto, por el gozo que tenemos del Señor, podemos levantar nuestras manos, podemos levantar nuestra voz también y podemos dar unos brinquitos, unos brincos ahí en nuestro lugar, porque estamos gozosos, estamos danzando delante del Señor. Podemos hacerlo, por supuesto que sí. Entonces, los hijos de Mahol eran
pues gente en este sentido, amados hermanos. Aquí vemos a Etán, a Emán, a Calcol y a Darda, que era un grupo de músicos que tenían la habilidad para escribir, para cantar, para danzar también, y lo que escribían, ellos le ponían música y lo cantaban para ministrarle a Dios. Y esta familia era una familia llena de sabiduría. En el milenio, amados hermanos, le cantaremos al Señor y recibiremos más de su sabiduría. Entonces, esta familia era una familia conformada por gente sabia. Desde el padre hasta los hijos era gente sabia. Aleluya, qué tremendo. Bueno, terminemos hablando un poquito de estos hombres que se menciona aquí en el versículo 31. Etán es el autor, amados hermanos, del Salmo 89. Él es el que escribió el Salmo 89. Tú puedes leer el Salmo 89 y tienes que saber que era este hombre Etán. Y este hombre Etán era hijo de Maol y era un hombre sabio que sabía cantar, que sabía tocar, que escribía y pudo escribir este salmo. Bueno, el nombre Etán significa permanente, duradero, constante, que fluye siempre. Eso significa Etán. Qué interesante, ¿no? Un hombre sabio, este hombre Etán, y era un hombre constante. Eso significa, dentro de todo, permanente, duradero, constante y que fluye. Y vaya que fluía este hombre en la alabanza, en la adoración, en la danza. Al escribir era un hombre que podía fluir con cánticos, con adoración a Dios, para ministrarle a nuestro Dios, y era una persona constante. Qué importante para ser sabios es la constancia, hermanos. Seamos constantes en lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Bueno, este era Etán. Después vemos a Emán, y el significado de Emán es fiel. Eso significa Emán, fiel. Entonces vemos a Etán, que era alguien constante, alguien que fluye, pero también encontramos a un hombre fiel. El ser fiel tiene relación con la sabiduría. Y el ser fiel, este hombre, Emán, pues también era un hombre que cantaba, que danzaba, que escribía. Y este hombre es el que escribió el Salmo 88, Emán. Etán el 89 y Emán el 88. Así que vemos a estos dos hombres que escribieron salmos y podemos leerlos en la Biblia. Bueno, Calcol, el significado de este hombre es muy interesante. Calcol significa sustento, que nutre, que alimenta. Eso significa Calcol, sustento, que nutre y que alimenta. Esto es muy significativo para nosotros el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque cada vez que estamos nosotros cantándole a Dios, tocando un instrumento musical, escribiendo, orando, profetizándole al Señor, lo que está sucediendo realmente es que estamos nutriéndonos los unos a los otros, nos estamos alimentando. Dios nos está dando sustento, nos está dando un alimento sólido, nos está dando su sabiduría. Cada vez que cantamos, que le ministramos, cada vez que estamos danzando, cada vez que estamos aquí levantando nuestras manos, cantándole al Señor, tocando instrumentos musicales, profetizando, lo que está sucediendo es que estamos siendo nutridos, amados hermanos. Estamos recibiendo alimento espiritual, estamos recibiendo la sabiduría de Dios como algo que nos sustenta, que nos nutre, que nos alimenta. Qué glorioso es esto. Y por último, el último que aparece aquí es Darda. Bueno, Darda también tiene un significado impresionante. Darda significa casa de conocimiento o significa perla de sabiduría. Fíjense, por eso Jesucristo dijo, no le den las perlas a los cerdos. Dios no le va a dar sus perlas a cualquiera. Dios le está dando sus perlas no a los cerdos. Dios está dando sus perlas
sus cosas preciosas a su iglesia. ¡Qué tremendo! Cuando estamos entonces reunidos como iglesia para orar, para cantarle, para ministrarle al Señor, somos Darda, amados hermanos. Somos una casa de conocimiento donde Dios da las perlas de sabiduría, cosas de mucho valor. Acuérdense, para el mundo, la sabiduría de Dios, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Entonces la sabiduría de Dios, amados hermanos, es una necedad para la gente del mundo, pero nosotros debemos entender que la sabiduría de Dios son cosas de mucho valor para Dios, son perlas de sabiduría. Entonces estamos en la casa de Dios y Dios nos da perlas de sabiduría, nos da cosas de mucho valor, de mucha estima delante de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo hay gente, amados hermanos, que se atreven a decir cosas tan espantosas? Una persona me dijo, ya, todos los días reunión en la iglesia. Ya, ni venía, ¿no? De vez en cuando, pero me reclamaba, todos los días. Dice, y somos como cochinitos en engorda. Así me dijo una persona. Dice, porque todo el tiempo la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Personas blasfemas, hermanos, que no tienen entendimiento de nada. Qué triste y qué lamentable. O sea, que alguien se queje porque se predica la palabra. Y les dijo, déjenme decirles, les dijo esa persona, les dijo, sí, se parecen cochinitos en engorda, porque yo todo el tiempo soy con la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Es una persona blasfema lo que dijo. Porque ¿cómo podemos menospreciar la palabra de Dios, amados hermanos? Cuando la palabra de Dios es una perla de sabiduría y Dios nos dota con su preciosa sabiduría cada vez que estamos reunidos, cada vez que estamos juntos como iglesia. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, esta familia fue una familia dotada de una sabiduría muy, pero muy especial. Y podemos ver que Dios tiene este deseo para que toda su iglesia pueda ser dotada con esta preciosa sabiduría. Por último, Colosenses 3:16 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué tremendo. Entonces, para que aquí dice el apóstol Pablo que la palabra tiene que morar en nosotros abundantemente, dice. Otra versión dice, la palabra de Cristo dice, viva ricamente en ustedes. O sea, la palabra tiene que estar dentro de nosotros todo el tiempo. Y de esta manera vamos a llenarnos de esta sabiduría y vamos a poder cantarla, ¿sí?, en nuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué cánticos espirituales? Porque cantaremos la palabra. No vamos a cantar otro tipo de cosas, solamente vamos a cantar la palabra de Dios. Entonces, cuando cantamos a Dios, amados hermanos, cuando se toca un instrumento musical, todos, no importa si yo no toco un instrumento musical, no importa si yo no canto bonito, pero estoy, amados hermanos, en la reunión donde se canta y se toca, ¿sí?, estoy participando de esto y Dios me está dotando de una sabiduría que desciende de lo alto. Y Dios está preparando a su iglesia a través de los tiempos que tenemos de oración para lo que viene adelante. Así que les animo, amados hermanos, a seguir en los tiempos de oración, a doblegar nuestro esfuerzo, amados hermanos, y permanecer fieles como este hombre Emán, que significa fiel, y podamos seguir fieles, y como Etán significa que permanecen, que somos constantes en ministrarle a nuestro Dios como iglesia juntos. Y si Dios te ha dado la oportunidad de aprender algún instrumento musical, pues qué padre. Y si Dios te permite danzar, danzar también. Escribir.
estar aquí con los santos, estemos con los santos, porque la Biblia dice, el que está con sabios, sabio también se volverá. Así que Dios quiere darnos esta sabiduría que desciende de lo alto. Amén. Pues Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás dotando con sabiduría a tu iglesia, la estás equipando con sabiduría, Señor. Y para esto requerimos tiempos de estar juntos, como este tiempo, Señor, donde estamos hablando tu palabra, pero también tiempos donde te alabamos, como al principio de esta reunión. Y otros tiempos en la semana que tenemos para cantarte, para profetizar, tocando un instrumento musical y levantando nuestra voz, Señor, para que los principados y potestades, Señor, sean subyugados bajo tus pies, Señor, y nosotros solamente declaremos la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades, cantando tu palabra, tocando instrumentos musicales, danzando, escribiendo, orando, Señor. Oh Padre, gracias por los tiempos que tenemos de alabanza, de adoración en la iglesia. Gracias por los tiempos de alabanza y de adoración en tu iglesia en cualquier parte del mundo, Señor, y gracias por los tiempos de oración donde cantamos tu palabra, donde declaramos tu palabra, profetizamos tu palabra, Señor, porque tú estás de esta manera, Señor, capacitando a tu iglesia para que reciba perlas de sabiduría, Señor. Señor, para que recibamos una sabiduría del cielo que no se compara en lo más mínimo con la sabiduría de este mundo. Señor Jesús, gracias. Yo te pido que derrames esta gracia, Señor, sobre todos los que participan en un tiempo de oración. Señor, sobre los músicos que hay en esta iglesia, y que levantes más, que levantes a más cantores, a más músicos, a más personas que oren, Señor. Oh Señor, y que el tiempo de alabanza no sea un tiempo que se menosprecie, que sea un tiempo que sea valorado, Señor, con el justo peso que tú le das, en el nombre de Jesús. Y oramos esto, Señor, por tu iglesia universal, en el nombre de Jesús. Oh Señor, levanta cantores proféticos, Señor, personas que profeticen tu palabra, que canten tu palabra, Señor, personas con un entendimiento para orar lo que hay en tu corazón en estos tiempos, Señor. Personas que puedan escribir y darle melodía, Señor, a lo que estás dándole tú, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, gracias porque estamos abiertos a recibir esta palabra profética, Señor, esta sabiduría del cielo. Señor, aún yo te pido, Señor, por esta iglesia local, por los que participan en la oración, Señor, que sean más los que participen, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido por una gracia especial para los que tocan instrumentos, y añade más, y por las personas que cantan, Señor, las personas que dirigen un tiempo de oración. Señor, derrama tu gracia, multiplica tu gracia, Señor, y anímanos para seguir hasta tu regreso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.